Buenas tardes a todos, qué gusto verlos y también a todos los que están viéndonos por las redes, bienvenidos. Creo que alguna vez todos nos hemos preguntado cuál es la clave para ser felices, ¿sí? ¿Te has preguntado cuál es la clave? Bueno, algunos, como en la historia de la samaritana que habló con Jesús en el pozo, ella buscaba su felicidad en relaciones, todas fallidas. Otros, como Zaqueo, buscaban su felicidad en tener posesiones, tener mucho dinero. Sin embargo, se colgó de un árbol porque sabía que iba a pasar Jesús y como que algo le faltaba. Entonces se arriesgó su vida subiéndose al árbol y efectivamente tuvo una entrevista con Jesús. Otros, como Nicodemo, con todos los títulos honorarios de conocimiento, se coló cuando ya estaba a oscuras, nadie lo podía ver, para hablar con Jesús, porque aunque se las sabía de todas, él sentía que algo le faltaba. ¿Y cuántos nos podemos identificar con estas personas en cuanto a que algo estamos buscando? Y Jesús habla del tema desde la perspectiva de un hombre que a la vez es Dios, que estuvo desde antes de la creación, que sabe cómo funciona el universo y sobre todo cómo funciona el ser humano. En Mateo capítulo 5 Jesús empieza a dar la clave para la felicidad y empieza con la palabra bienaventurados, que significa sumamente o doblemente feliz. Di conmigo, sumamente feliz. Vamos a leerlo en el capítulo 5, versículo 1. Si me acompañan todos, dice que cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte, creo que no está en las diapositivas, pero se las voy a leer. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy vamos a centrarnos en el versículo 7, una de las claves para la felicidad, de acuerdo a Jesús. Ahora sí vamos a leerlo juntos. Bienaventurados los, porque ellos serán tratados con misericordia. Como que aquí hay una condición. Bienaventurados, sumamente felices los misericordiosos, porque ellos van a ser tratados con misericordia. Es decir, si yo no trato con misericordia, no se cumple la bienaventuranza. ¿Están de acuerdo? Bueno, las primeras 4 bienaventuranzas se enfocan en una transformación personal. Pobres en espíritu, mansos, hambre y sed de justicia, los que lloran. Pero ya a partir de las siguientes bienaventuranzas se enfocan en nuestra interacción con otros, como resultado de la obra de Dios en nuestra vida. En pocas palabras, la felicidad de acuerdo a Jesús tiene que ver con una transformación personal, interior, en nuestras actitudes, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestro carácter, en nuestros valores y después también en nuestra interacción con los demás. Ustedes han escuchado gente que dice: yo con Dios y se acabó. A mí los demás no me importan. Bueno, pues fíjense que para que se cumplan las bienaventuranzas tenemos que considerar a los demás, porque las bienaventuranzas son totalmente relacionales.
con Dios y con los demás. Entonces, ¿por qué es importante mi relación con los demás desde el punto de vista físico y mental? Vamos a empezar por ahí. Y yo investigué instituciones importantes en cuanto a la salud física y mental, hablando de la importancia de las relaciones. Dicen que las relaciones sociales impactan positivamente sobre la salud mental porque disminuyen los niveles de ansiedad y depresión. ¿No dijo Jesús, no es bueno que el hombre esté solo? Cuando las personas, dice, se sienten conectadas con otros, experimentan un sentimiento de seguridad emocional que les permite enfrentar los mejores desafíos de la vida. ¿No dice Eclesiastés, mejores son dos que uno? Otro artículo de una universidad que hicieron un experimento social dice que las personas con relaciones fuertes, con amigos o familiares, pueden experimentar más estrés sin verse afectados. Es decir, aguantamos más los trancazos. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? La falta de relaciones sociales, por el otro lado, está asociada a diferentes trastornos de salud mental, dentro de los que se incluye la depresión, la ansiedad y trastornos alimentarios. De igual manera, pueden ayudar a las personas, las relaciones ayudan a que nos recuperemos con mayor facilidad de las enfermedades. ¿Cuántos les ha tocado pasar una enfermedad solos? ¿Qué diferencia cuando tenemos a alguien que nos cuida? ¿Sí? Entonces, puede ayudar a que nos recuperemos más, incluso a prolongar más la expectativa de vida. En las personas mayores, por ejemplo, tiene un impacto aún más significativo porque les ayuda a tener una mayor calidad de vida y reduce el riesgo de sufrir demencia o enfermedades neurodegenerativas. Por eso es importante nuestra relación con los demás. Y esta bienaventuranza está completamente enfocada a nuestras relaciones. ¿Vamos bien? Jesús dijo, bienaventurados, di conmigo, bienaventurados, sumamente felices, los misericordiosos, porque recibirán y serán tratados con ¿cuántos quieren ser tratados con misericordia? Yo la primera. Yo si no hubiera sido tratada con misericordia de parte de Dios, yo no estaría aquí. Somos el fruto de la misericordia de Dios. Y bueno, ¿qué quiere decir misericordia? Misericordia viene de miser, que significa piedad, y compasión, y la palabra cordis, que es, no gordis, cordis, que significa corazón. Es compasión de corazón. Misericordia no es sentir lástima, sino tener una necesidad de hacer algo al respecto. La lástima es solamente un sentimiento pobre, pero la misericordia te lleva a una acción, compasión. Di conmigo, compasión. Ahora, ¿cómo se ve la compasión en acción, la misericordia en acción? ¿A qué tengo acceso al recibir la misericordia de Dios? ¿A qué tienes acceso cuando clamas a la misericordia de Dios? Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia donde en los evangelios vemos que gente clamaba, Señor, ten misericordia de mí, ¿se acuerdan? El hombre con un hijo lunático, una mujer cananea que tenía una hija endemoniada, 2 ciegos, leprosos, 10 leprosos, muchos que cuando Jesús iba pasando clamaban, ten misericordia
de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado a Dios? Ten misericordia de mí. Y a ninguno los dejó hablando solos. A todos los atendió. Cada vez que tú y yo clamamos a Dios, ten misericordia de mí, Dios escucha. ¿De qué otra manera nos beneficiamos de la misericordia de Dios? Bueno, dice Efesios capítulo 2, vamos a leerlo, ¿les parece? Pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia. No sé cómo ustedes se lo imaginen, pero Dios rico en misericordia. Por su gran amor, vamos a seguir leyendo, por su gran amor con que nos amó. La misericordia en el Antiguo Testamento es la misma palabra que amor. Somos amados por Dios. Ahí parte la misericordia de Dios, en que somos gente amada por Dios. De ahí parte la misericordia de Dios. Y dice, aún, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cuántos estaban muertos en pecados? Nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, la misericordia de Dios, la rica misericordia de Dios, no lo dejó impávido. No dijo, esta pobre bola de pecadores, hay que se hagan bolas. Dijo, les voy a dar vida a través de mi Hijo. Voy a cambiar la historia de esta gente. Y Primera de Pedro 1:3, también lo leemos, ¿les parece? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Cuántos han renacido? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es porque me lo gané, es por Cristo. Ahora, hablamos de que bienaventurados los misericordiosos, los que dan misericordia, porque van a recibir misericordia. Ya vimos algunas maneras en las que recibimos misericordia, pero ahora toca, ¿y ahora cómo la doy? Bueno, pues ahora sí, arremánguense, porque ahora viene lo bueno, viene nuestra parte. Lucas 10:33. ¿Cómo doy misericordia? Tenemos el ejemplo en Lucas 10:33 del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Que iba de camino, vino, dice que este hombre se acercó al que estaba tirado y al verlo fue movido a misericordia. Fíjense, usa la palabra movido. Ahí vemos que la misericordia nos mueve y esto es importante porque en nuestro camino nos vamos a encontrar con gente que necesita de nuestra misericordia. Y hay que acercarnos. Y no siempre es nuestra familia, porque con esos es fácil, ¿no? Ejercer misericordia. Pero a veces Dios nos va a permitir ver gente que está tirada en el camino. Y dice que el buen samaritano se acercó, tomó la iniciativa. Incomodémonos. Esto tuvo que ver para el buen samaritano, tuvo que él bajarse de donde venía, de su caballo, mirar la situación, ver cuáles eran las necesidades y moverse. ¿Le resolvió el problema a este hombre o no? Bueno, esa es una manera en que otorgamos misericordia. Pero vamos a ver en capítulo 18, 27 de Mateo, otra manera sumamente importante en la que otorgamos misericordia. Ahora,
¿La misericordia se merece? No. Si no, no fuera misericordia. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 18, 18-27, es la parábola de los dos deudores. Se las voy a leer yo, pero imagínense la escena. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos. Pobre esposa y pobres hijos. Y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró delante del rey y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. O sea, qué iluso, porque debía millones, o sea, se aventó la puntada de decir, y se los voy a pagar. Pero aquel siervo, le suplicó, y el rey de aquel siervo se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos, otro igual que él, que le debía 100 días de salario. ¿Cuántos son 10 días, 100 días de salario? ¿Puedes poner, Sarita, la foto otra vez? ¿Cómo cuánto será? 4,000 pesos, por ahí. ¿Menos? ¿Más? Bueno, por ahí. El punto es que no llegaban ni a los millones. O sea, era una deuda pagable, ¿no? Pero dice que cuando aquel siervo salió y se lo encontró, lo agarró por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. ¿Qué diferencia a la actitud del rey? Pero aquel no quiso, y su consiervo se puso de rodillas y le rogó: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Era pagable esa deuda? Sí, era pagable. Pero, ¿qué hizo este siervo? No quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: a ver, ven para acá. Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que, ahora sí, págame todo lo que me debes, todos los millones que me debes. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Hay varias cosas curiosas que Jesús nos enseña en cuanto al perdón y cómo opera el perdón. Pero no estén tristes, los veo muy tristes.
Son buenas noticias, créanme. Primero, en la historia, pregunta, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién toma la iniciativa de perdonar la deuda? El rey. En este caso, ¿a quién representa este rey? A Dios. Dios es quien toma siempre la iniciativa con nosotros. Él es el que avienta la primera oportunidad. Dice que Él nos amó primero a nosotros. O sea, el mérito es de Él. Y constantemente nos está enviando mensajes, permitiendo situaciones para que nos demos cuenta que su perdón está al alcance de todo aquel que lo necesite. Si es que hay un arrepentimiento sincero, con voluntad de cambio, y digo con voluntad porque a veces no tenemos las fuerzas o no nos sentimos capaces, pero allí también Dios toma la iniciativa y nos ayuda en nuestra debilidad. Segunda cosa interesante acerca de esta historia. ¿Cómo era la deuda que le debía este hombre al rey? Di conmigo, impagable. Imposible de pagar. Y aquí Jesús nos está poniendo en perspectiva. Muchas veces puedo sentir que lo que me hicieron en comparación a lo que yo hice delante de Dios es incomparable. ¿Y en qué lo veo? Pues en la actitud de este hombre que toma con el que le debía una deuda menor. Por alguna razón este hombre pensaba que tal vez él sí merecía misericordia. O sea, yo sí merezco que me perdonen los millones, pero los demás no lo merecen. Y a veces un problema a la hora de perdonar y recibir perdón es esta actitud. Yo sí lo merezco, pero los demás no lo merecen. Y aquí hay una tendencia a pensar que mi deuda no es tan grande. ¿Han escuchado frases como, yo no le hago mal a nadie? Yo soy una buena persona en comparación con los que roban y matan. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿y si juntamos todas las veces que le hemos fallado a Dios, desde nuestra estancia en este planeta, cuántos podemos decir, como en esta historia, que es una deuda imposible de pagar? Tercer cosa que me llama la atención es la actitud del rey y del hombre. ¿Cómo fue la actitud del rey al que se le debía la gran deuda? De misericordia. Y dice que fue movido a compasión. Lucas capítulo 15, vamos a ver el versículo 20, vamos a leerlo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Creo que aquí nos da una imagen más nítida de la actitud del rey, en este caso de Dios, en cuanto al perdón. Versículo 20 dice, entonces, está hablando del papá, del hijo pródigo, dice, entonces se levantó, el pródigo se levantó y fue a su padre, y dice que cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue ¿qué? Movido a misericordia. Cuando Dios ve nuestra condición, cuando Dios ve nuestra deuda y cuando ve que en nosotros hay una necesidad de Él y un reconocimiento de Él, la actitud de Dios no es fuera de mí pecador y
Primero paga las que hiciste. Fíjense, la actitud dice que cuando estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y dice, y que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Cuando Dios da perdón, lo sabe dar y lo da de esta manera. Dice que luego mandó a hacer un banquete, ¿se acuerdan? Para celebrar. Y dice que después lo vistió, le mandó traer una túnica y dice que le puso un anillo a su hijo. Es decir, cuando Dios perdona, Dios nos devuelve nuestra dignidad. ¿Dignidad de qué? De hijos, de trato como hijos. Entonces, la compasión, la misericordia nos mueve y mueve a Dios. Y este rey tomó 2 acciones. Vamos a verlas. En la siguiente diapositiva dice que el rey de aquel siervo se compadeció de él. ¿Pueden leerlo conmigo? El rey de aquel siervo se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. ¿Qué 2 cosas hizo este hombre? Bueno, de hecho son 3. Primero, se compadeció. Luego, lo dejó libre. Y número 3, lo perdonó. Vamos a ver la parte esa de que lo dejó libre. ¿Libre de qué? Más adelante dice de qué. Versículo 34, vamos a leerlo. Si lo leen conmigo. Dice, y muy enojado el rey, o sea, cuando este hombre no había perdonado, ¿qué pasó? Muy enojado el rey, ¿qué hizo? Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Cuando yo no perdono, es similar a estar en una cárcel. La falta de perdón nos mete en una cárcel, pero no solitos, porque en la cárcel hay verdugos. Cuando una persona mantiene rencores o resentimientos, activa constantemente respuestas, fíjense, esto es a nivel físico, activa constantemente respuestas de estrés en el cuerpo, o sea, estamos todo el tiempo con el sistema nervioso alterado, lo que afecta el sistema inmunológico. ¿Y qué pasa si se afecta el sistema inmunológico? Nos enfermamos más. Las personas que guardan rencor se enferman más. Por ejemplo, el estrés crónico provocado por la falta de perdón puede elevar la presión arterial y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón activado al máximo. No descansa el corazón, no descansa la mente. No dormimos bien, nos enfermamos y encima estamos meditando todo el tiempo de lo que me hizo, y la mente se hace compulsiva, ¿sí? Además, hay un desgaste acelerado del organismo y limita nuestra capacidad de recuperarnos de diversas enfermedades. Desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista psicológico, no perdonar puede provocar trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. Estas son la pandemia de estos días. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Que el cerebro entra en lo que se conoce como la zona de no pensamiento. Es un estado cognitivo en el que nuestras facultades mentales se ven seriamente limitadas. Es decir, la falta de perdón hace que no pensemos bien. No podemos pensar con claridad
y no podemos encontrar soluciones creativas a nuestros problemas. Pues claro que no, porque estamos todo el tiempo con algo fijado en nuestra mente. Y es que las personas que nos hicieron daño ocupan mucho de nuestros pensamientos. Es como si los trajéramos cargando todo el día. ¿Y esto dejará tiempo para ser felices? ¿Verdad que no? Y nos llenamos de amargura. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12. ¿Lo leemos? Dice, tengan cuidado. ¿Cuidado con qué? No vayan a perderse la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando yo no perdono? ¿Pierdo qué? La gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La buena onda de Dios. Cuando Dios nos favorece. Dice, no dejen brotar ninguna raíz de amargura. ¿A quién le está dejando la responsabilidad de cuidar de que no se levante una raíz de amargura? A mí. Esto no depende de los demás. Es decir, yo no puedo echarle la culpa a que yo estoy amargada por culpa Si yo estoy amargada, es porque yo dejé brotar una raíz de amargura. ¿Vamos bien? ¿Por qué lo digo? Porque en terapia muchos de los problemas de sufrimiento emocional tienen que ver con esto, con victimizarnos. Y echar la culpa a los demás. Yo no estoy diciendo que no nos lastiman, que no hay gente que nos ha lastimado seriamente y profundamente, pero finalmente lo que Dios nos está diciendo es: no dejes que eso te consuma, no dejes que se desarrolle una planta ahí de amargura. ¿Vamos bien? Y que encima te pierdas de la gracia de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo he clamado a Dios y Dios no me escucha. Bueno, es probable que la falta del perdón esté bloqueando nuestra comunicación con Dios. Y hoy es día de quitar toda barrera con Dios. ¿Cómo me pierdo la gracia de Dios? Ahí viene en Mateo capítulo 6, vamos a leerlo. ¿Les parece? Si perdonas, ¿sí qué? Ahí está la condición, ahí está la respuesta. ¿Cómo no me pierdo la gracia de Dios? Si perdonas a los que pecan contra ti, ¿seguimos leyendo? ¿Qué va a pasar? Entonces tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Hay una condición ahí? Sí, claro que está la condición. Sí. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Se acuerdan de hace 8 días que hablábamos del ciclo del agua? ¿Qué pasa cuando yo dejo de perdonar? Cuando dejo de dar misericordia, por más que Dios quiera bendecir y que Dios quiera seguir, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero cuando yo no perdono, pasa esto. Se bloquea la gracia de Dios en mi vida.
Muy bien. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Di conmigo, reconcíliate. Yo quiero la gracia de Dios, yo quiero la misericordia de Dios, pero es necesario que haya una reconciliación. Dice, primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí vemos la condición. La falta de perdón estorba nuestra relación con Dios. Ahora, hablábamos de la historia de los dos deudores y dice que al final a este hombre que no perdonó, lo mandaron al calabozo con los verdugos. ¿Se acuerdan? Ahora, ya vimos que la cárcel puede ser física, ¿no? Repercute en lo físico, repercute en lo mental, en lo psicológico, pero sobre todo en lo espiritual. Al no operar bajo la misericordia de Dios, yo quedo expuesto a los verdugos. Vamos a hablar de los verdugos. Porque en la época antigua, en la época de Jesús, los verdugos eran los que cortaban las cabezas, se encargaban de degollar a la gente y también maltrataban, como si fueran como algunos guaruras, ¿no? Esos eran los verdugos. Y evidentemente, un verdugo espiritual no nos corta la cabeza literalmente, pero sí lo puede hacer espiritualmente. ¿Cómo? Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos han experimentado esto? Ataques a nuestra mente. Nosotros que hemos aprendido acerca de la guerra espiritual, entendemos que tenemos un enemigo y hemos aprendido cómo lidiar con esto. Ahora, imagínense cuando no sabemos. Es una verdadera tortura estar expuestos a estos verdugos espirituales. Entonces, no queremos vivir bajo los verdugos. Entonces, guardar rencor no es opción si quiero ser feliz. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Ahora, ¿qué es perdonar? En el versículo 27 nos dice, ¿qué es perdonar? ¿Lo leen conmigo? Dice, el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Entonces ya vimos que una es dejar en libertad. Di conmigo, dejar en libertad. ¿A quién dejamos en libertad? Pues al que nos ofendió, al que pecó contra nosotros. Déjalo en libertad. ¿Qué es dejar en libertad? Es, ya no me debes nada a mí. Ahora solo le debes a Dios. Perdonar la deuda es renuncio a estar esperando el bendito día en que te des cuenta que me fastidiaste la vida. Renuncio a recibir algo de ti. Renuncio a poner mi esperanza en ti.
porque no está en ti. Renuncio a esperar que cambies. Renuncio a esperar que me pagues lo que me merecía yo. Y renuncio a vengarme. Una de las cosas que más, como yo les decía, más nos traen sufrimiento es este sentir de estar amarrados a una persona y en plan víctimas, esperando que la otra persona por fin reaccione bien, por fin haga lo correcto, por fin llegue, como en una telenovela, ¿no? Llega corriendo y me abraza y nos perdonamos y todo es bonito. Pues tal vez sí, pero tal vez nunca va a pasar eso. Tal vez una de las cosas que traen más sufrimiento es sentirse atado al que nos hizo daño y sentirse incapaz de hacer algo al respecto. Por eso me encanta lo que Jesús dice en Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice, creo que no lo tengo ahí, pero escuchen lo que dice. Dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Qué está haciendo? ¿Pero cómo, Señor? Lo que deberíamos pedir ahorita es que lo parta un rayo. Dios mío, tú tienes potestad de que ahorita caiga un terremoto, un tornado, y que lo y se lo lleve lejos. ¿Cómo me estás diciendo que ore por él, ore por ella? Estás equivocado, Dios. No es por ahí. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? El Señor nos está librando de una gran atadura, que es el victimismo. No soy víctima de mi agresor. Y es más, te bendigo. Y es más, te deseo el bien. Y es más, te suelto. Yo tengo el control de mi vida. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No soy víctima de nadie. Y algunos se preguntarán, ¿y qué entonces no se va a hacer justicia? ¿Esa persona que tanto me dañó se va a quedar sin castigo o qué? ¿O cómo funciona? Romanos capítulo 12, versículo 19. Vamos a leerlo juntos. No busquemos. ¿Por qué dice busquemos? Porque la venganza es una búsqueda. Te consume tiempo, te consume tu mente, te consume energía, a algunos les consume dinero y salud. Por eso dice acá, no busques, no pierdas tu tiempo, ¿qué? ¿Cómo me vengo? Amados míos, mejor, dice, mejor dejemos, vamos a leerlo todos juntos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mejor dejemos, ¿mejor qué?
suelta. Mejor deja ir. ¿Por qué? ¿Porque el otro se va a salir con la suya? No. Porque el que ejecuta mejor la justicia es Dios. Y Dios sabrá qué tan severo será con esa persona o no. Eso ya no nos corresponde. El punto es que no ejerzamos nosotros de jueces. Dice, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. O sea, esa no es nuestra chamba. No estamos capacitados para juzgar a nadie. No estamos capacitados para adivinar lo que hay en el corazón del otro. No estamos capacitados para emitir una resolución. Ah, lo hizo por esto. ¿Vamos bien? Dios nos quiere libres. Dios nos quiere felices. Pero necesitamos lidiar con esto, este lastre. No hay manera en que yo pueda ser feliz buscando la venganza. No le busques. Para terminar, quiero hablar de la historia de José. ¿Se acuerdan de José el soñador? ¿Cuántos les gusta esta historia? Me fascina. ¿Qué pasó con José? Yo les pregunto, conociendo la historia de José, ¿tenía José derecho a guardar rencor? Claro que sí. ¿Y qué hizo? No lo hizo. Pero, ¿qué pasaba con José? Número 1, era criticado constantemente por sus hermanos. ¿Se acuerdan? Le tenían envidia. ¿Se imaginan vivir con hermanos que te tienen envidia y que te están echando tierra? Algunos a lo mejor dicen, de hecho yo lo vivo. Luego, no contentos con esto, lo echan al pozo. Le hacen creer a su papá que amaba a José, le hacen creer que se había muerto. Por fin lo sacan del pozo y lo venden como siervo en una casa. Ya que se estaba poniendo la cosa buena, porque dice que José tenía gracia con el dueño de la casa, lo acusan falsamente de haber abusado de la señora de la casa. Luego lo meten a la cárcel varios años, ayuda a un hombre que se olvida de él cuando lo podía haber ayudado. Otro trancazo. Y sigue en la cárcel hasta que finalmente sale y se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Ya en el poder, manda a traer a los hermanos. Aquí, si hubiera sido el tráiler de una película, yo creo que todos así como, sácate las palomitas, porque se va a poner bueno esto. Ya tiene poder, tiene toda autoridad y hasta está justificado. Manda a traer a sus hermanos y pudiendo usar todo su poder para atormentarlos, les decide mostrar misericordia. Los perdona y los suelta, los deja libres. ¿Cuál es el resultado? Génesis 41, 51. Léanlo conmigo. Aquí está hablando de José. José tuvo varios hijos, pero dice que al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios, di conmigo esto,
Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi Padre. Perdonar tiene el maravilloso poder que ninguna otra cosa tiene. Y es que podamos ser capaces de olvidar y seguir nuestra vida adelante. ¿Cómo ven? Vamos a orar. Les pido que se pongan de pie. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Aquí hay personas que primero que nada necesitan recibir la misericordia de Dios, de parte de Dios. Esa es la principal. Y Dios, como ese padre del hijo pródigo, está a la puerta de la casa. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se dio cuenta el padre del hijo pródigo que ya venía ahí su hijo? Yo creo que todos los días este papá estaba en la puerta con la esperanza de que regresara su hijo. ¿Saben yo qué creo? Que nuestro Padre Dios está así, todo el tiempo está a la expectativa de que lleguemos para que haya una reconciliación. Así que vamos a orar. Si tú eres esta persona, tú que nos ves, eres esta persona, hoy es día de reconciliación. Hoy es el día de recibir misericordia, porque para poderla dar, primero hay que recibirla. Si tú estás en esta situación, yo te invito a que levantes tu oración al cielo, que es orar, platicar con Dios, y ahí en tu lugar, como decían estos hombres, Dios mío, ten misericordia de mí. Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos hecho mal, no justificarnos. Y ahí tú en tu lugar, Dios está aquí. Tú puedes decirle, Padre, yo vengo ante ti a pedirte perdón. Perdón por vivir una vida alejada de ti y encima haberte echado la culpa por mis desgracias y mis penas. Hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que necesito la obra de Jesús para justificarme, lavar mi corazón negro, lavar mis pecados. Y recibo el día de hoy tu perdón. Me arrepiento de las cosas que he hecho, que he dicho, que he pensado. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Ahora, si esta es tu oración, yo te invito a que lo digas con tu boca, no con tus pensamientos, porque dice la palabra de Dios que somos justificados por nuestra boca. Que lo escuches tú, que lo escuche Dios y que lo escuche el diablo también. Que a partir de hoy tu vida le pertenece a Dios, pero se lo necesitas pedir tú. Así que si tú estás en esta situación, dile, Dios mío, perdóname.
Te pido perdón. Te pido que entres en mi vida. Señor Jesús, reconozco tu obra en la cruz por mí, que si no fuera por ti, yo no tendría acceso a este perdón. Pero hoy me atrevo a pedir este perdón por tu preciosa obra en la cruz. El castigo que yo merecía, tú lo recibiste. Y te doy gracias. Y recibo tu perdón. Ahí en tu lugar dile, Dios mío, hoy te doy gracias por perdonar mi gran e impagable deuda. Algunas personas necesitan perdonarse a sí mismas. Tal vez tú ya recibiste el perdón de Dios, pero no te puedes perdonar algo. Si esta es tu situación, otórgate el perdón que ya recibiste de Dios y ahora tú otórgatelo a ti mismo. Algunas personas no pueden vivir con la culpa. Y no puedes ser feliz porque hay una culpa que tú no te puedes perdonar. Hoy es el día de que te perdones a ti mismo y te sueltes y te permitas ser feliz y renuncies a estarte saboteando la felicidad. Dios te dice, eres libre para ser feliz, eres libre para disfrutar la vida que yo te he dado. Y segundo, siguiente necesidad es que hay personas que necesitan otorgar el perdón a sus relaciones más importantes. Que hay personas que necesitan dejar ir a sus padres porque los dañaron mucho. Porque en vez de hacer lo que se esperaba, que era hacerte bien, te hicieron mal. Y hoy Dios te está diciendo, no puedes ser feliz hasta que resuelvas este asunto con tus padres, ya sea que estén vivos o que ya estén muertos. Pero hoy es el día de soltar a tus padres. Que les digas, no me deben nada. La deuda ha sido saldada. Si quieres, ahí en tu lugar, declararlo con tu boca, decir yo, papá, te dejo ir, te perdono. No me debes nada. Mamá, te dejo ir. A partir de hoy, no me debes nada.
te suelto. Y te bendigo. Papá, te bendigo. Mamá, te bendigo. Porque no sabías lo que estabas haciendo. Y es que dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. A veces no estamos en la posición de honrarlos como quisiéramos, con actos o con acciones. Pero la mejor manera de honrar hoy a nuestros padres es soltándolos. Siguientes en la lista, los hijos. Algunos hoy necesitamos dejar de culpar a nuestros hijos por nuestros males. Renunciar al juicio, renunciar a guardarles rencor, porque es que la gente que más queremos a veces es la que más nos lastima. Si tú estás en esta situación y quieres también orar al respecto y decir yo hoy, y decir el nombre de tu hijo, de tu hija, yo hoy te suelto, te dejo en las manos de Dios, te perdono tu deuda, perdono que no hayas satisfecho mis expectativas, perdono que me hayas lastimado, que me hayas deshonrado, perdono que te he guardado rencor, pero hoy renuncio al rencor, a la amargura y te bendigo. Te bendigo, hija, donde quiera que estés. Te bendigo, hija, te bendigo en el nombre de Jesús. Algunos hoy necesitamos soltar a nuestros hijos en manos de Dios. Si esa es tu situación, puedes decirle, Dios mío, te entrego la vida de mi hijo, te entrego la vida de mi hija. Tú eres mejor padre. Tú eres mejor madre que yo. Tú harás. Dios mío, tú harás. Por último, vamos a orar por las demás personas que nos deben. Tíos, amigos, familiares, gente que ya ni siquiera está viva, pero que la seguimos cargando. Si esa es tu situación, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, el día de hoy yo suelto a esta persona que me dañó y que lo que hizo me marcó, pero yo hoy tomo la decisión de dejarlo libre.
lo perdono, lo suelto. Dios mío, que se haga tu justicia y no la mía. Dios mío, hoy renuncio a la venganza, renuncio al rencor, renuncio al resentimiento, porque tú me perdonaste primero y porque tú quieres que yo sea feliz y porque yo quiero ser feliz. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.